En este audio lo que quiero hacer es como hacer una brevísima, pero brevísima introducción al pensamiento de Heráclito y Parménides, pero más bien una especie de recorrido casi a 200 kilómetros por hora sobre la filosofía anterior a él para que vos entiendas en dónde se paran estos autores y por qué es que ellos se hacen esas preguntas. Partimos de que los primeros filósofos de la filosofía nace como una búsqueda de una respuesta racional que sirva para todos sobre las preguntas de qué es la realidad, qué es lo que existe, qué la compone, qué es lo que nos rodea, que hasta entonces habían sido respondidas por los mitos, por los poetas, por los druidas, y eran respuestas que los primeros filósofos se dieron cuenta que cambiaban en cada lugar al que iban, ya que en Egipto tenían ciertos dioses y ciertas respuestas, en la zona de la Mesopotamia tenían otras, entonces ellos decían, ¡fuah! Todos les están dando respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Y por qué tengo yo que creer que la respuesta que dan mis coterráneos a esa pregunta es la verdadera? Entonces así nace la filosofía, ¿no? Como ese intento de buscar una respuesta a las preguntas que sean racionales, que sean universales, que sirvan para cualquier lugar y cualquier momento. Entonces, las primeras preguntas que se hicieron eran justamente por el componente principal de la naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea. ¿Hay algo de fondo? Hoy en día te puedo agarrar un físico y te puedo decir, mirá, ¿sabés lo que compone la naturaleza? Los átomos. Que eso, ojo, ya lo dijo un griego hace 2000 años atrás, ¿no? Pero los átomos están compuestos de electrones y neutrones. Eso es la naturaleza íntima de la realidad. Hoy en día, con la ciencia, con la invención de los telescopios, de los microscopios, perdón. Pero en aquel entonces no existía tecnología. Entonces lo único que podían hacer era pensar y razonar. Así surgen los primeros filósofos intentando responder esa pregunta de qué se componía la realidad y llegan a conclusiones de las más disparatadas del tipo toda la realidad es agua porque nosotros venimos de un medio acuoso, nos desarrollamos en un medio acuoso, empiezan a tratar de buscar razones, ¿viste? Viene otro y dice, no, la realidad se compone de aire, todo está hecho de aire porque el aire es movimiento. Después viene otro y dice, no, muchacho, agua, aire, ¿qué me están diciendo? La realidad se compone de apeirón. Apeirón, si el apeirón como una especie de concepto abstracto donde contiene todas las cosas y a la vez ninguna, no tiene ninguna forma y a la vez todas las formas. Entonces, es como que empiezan a discutir esa discusión de qué se compone la realidad, porque los tipos miraban a su alrededor y veían que el mundo era cambiante, pero al mismo tiempo había cosas que permanecían, los árboles mudaban las hojas, pero seguían siendo árboles, las ciudades cambiaban de ciudadanos, pero seguían siendo ciudades, Atenas cambiaba de gobiernos, cambiaba de personas, pero seguía siendo Atenas. Entonces se preguntaban, ¿qué es lo que existe y sigue existiendo, sigue perdurando a pesar de los cambios? ¿Qué es esa realidad que a pesar de que todo pueda cambiar, nosotros seguimos creyendo que eso es algo? Es decir, vos, Fede, crecés, cambiás, aprendés cosas, pero seguís siendo Fede. ¿Qué es lo que hace que vos seas la misma persona a pesar de los cambios? Entonces, esta pregunta lo llevó a tener toda esa gran cantidad de respuestas, ¿verdad? Así nace la metafísica, la pregunta por el ser, la pregunta por lo que es, la pregunta por lo que existe. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que está de fondo de lo que existe? ¿Hay un Dios que hace posible que todo esto exista? ¿Hay alguna inteligencia que ordene la realidad y que hace que nosotros la comprendamos? Todas estas cuestiones, en realidad, mucho tiempo después, fueron generalmente se considera la modernidad la que engloba todas estas preguntas por la realidad como metafísica, como la pregunta por lo que está más allá de lo físico o más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. En cuanto al origen del término metafísica, hay muchas discusiones. Hay algunos, por ejemplo, que cuentan la anécdota que se tiene comúnmente aceptada de que un discípulo de Aristóteles, que fue otro gran filósofo, discípulo a su vez de Platón, Aristóteles, estaba ordenando los libros de su maestro, de Aristóteles, una vez muerto, y encuentra ciertos libros que hablan sobre la filosofía primera, sobre el ser, sobre lo que es, sobre lo que está haciendo. Y como no encuentra otro nombre más apropiado para ponerle, le pone metafísica, es decir, lo que está atrás o más allá o después de la física. Y la física eran todos los libros de Aristóteles sobre la naturaleza. De ahí un poco fue como la primera vez que se utiliza el término metafísica y luego al final con la modernidad termina siendo a todas aquellas preguntas que nos podemos hacer sobre la realidad, que muchas de ellas hoy en día la ciencia las ha contestado, pero hay otras que aún no, que hay después de la muerte, existe Dios. Entonces, la metafísica, ¿qué compone la realidad? Hoy la ciencia te dice que la realidad se compone de electrones,
de átomos, de partículas sumamente pequeñitas, pero también la física moderna te dice que la realidad de estos electrones y de estos átomos es totalmente impredecible, que no se sabe cómo se produce la realidad, porque se comportan de una manera y la realidad se comporta de otra. Entonces tampoco es que la ciencia tenga respuestas tan claras sobre qué es la realidad. Algunos dicen que la metafísica son de los primeros problemas que se encuentra el ser humano, o de los primeros contactos que el hombre tiene con la filosofía, porque todos en algún momento de nuestras vidas nos hicimos estas preguntas, o dudamos de nuestra realidad, o nos planteamos si puede existir otra realidad además de la que estamos viviendo, hemos pensado en Dios, hemos creído, algunos siguen creyendo, hemos planteado preguntas por qué hay después de la muerte, qué hay antes de la vida incluso. Y cuando las respuestas que te dan, ya sea desde la ciencia o de la religión o desde los mitos, no te convencen, ahí entras en el terreno de la metafísica. Empezás a especular, empezás a pensar y empezás a reflexionar. Entonces, esta breve introducción que yo te hice de los diferentes pensadores es para que vos llegues y entiendas el momento en el que estaba Heráclito de Efeso, que es el primero que vamos a tratar. Heráclito veía que todos sus antecesores estaban como intentando romperse la cabeza por pensar qué es la realidad, con esta gran problemática que se le planteaba a sus ojos de que existían cosas que cambiaban, pero al mismo tiempo existían cosas que que seguían siendo lo mismo a pesar de los cambios. ¿Cómo puede algo cambiar y al mismo tiempo seguir siendo lo mismo? ¿Hay algo de eso que cambia, que quede intacto y por lo cual podemos afirmar que sigue siendo eso? La selección uruguaya, más allá que a lo largo de la historia haya cambiado de jugadores, de planteles, de técnicos, de personal trainer y todo lo que incluye una selección. ¿Por qué nosotros seguimos hablando de la selección uruguaya y creemos que tiene una identidad y hablamos de la garra charrúa? ¿Por qué nosotros, a pesar de los cambios, seguimos viendo la permanencia? Bueno, Heráclito va a tratar de responder esta pregunta y lo hace de una manera muy curiosa y también va a tratar de responder a la pregunta de qué es lo que compone la realidad. Podemos imaginarnos, ¿no? Heráclito sentado en una silla mirando el mundo, viendo que los árboles perdían las hojas según las estaciones, las hojas, las flores florecían y luego se marchitaban, las personas nacían, crecían, envejecían, morían, observar los ríos, cómo el agua pasaba y siempre el agua nueva que venía de quién sabe qué lugar, de qué altura. Veía cómo los gobiernos se sucedían en las diferentes estados-naciones, no siempre eran los mismos. Él observaba cómo la realidad estaba siempre en completo cambio, siempre estaba cambiando, como una especie de serpiente, ¿no? que muda la piel. Pero sin embargo las personas a veces no lograban ver ese cambio, porque iban y veían el río y decían, este es el río Uruguay, siempre fue el mismo río, ¿por qué yo debería creer que el río está cambiando si siempre es el mismo? ¿Por qué yo debería creer que las personas cambian si vos sos Pedro, vos sos Juan y yo soy Nacho y yo siempre voy a ser Nacho, siempre voy a ser así, lo que yo soy? Es decir, él veía esa contradicción, ¿no? Cómo la realidad para él cambiaba todo el tiempo, pero al mismo tiempo nosotros creíamos que era estática, que estaba siempre igual. ¿Por qué se pregunta él? ¿Qué es lo que hace que esta realidad cambie y al mismo tiempo qué es lo que hace que nosotros veamos que no cambie? Porque había algo que a pesar de que la realidad siempre estaba cambiando, no se desordenaba. Vos no veías que crecieran ramas de árboles en la cabeza de los perros, o no veías que saliera fuego del agua, tampoco veías que las personas de repente le aparecieran alas y pudieran volar. O sea, la realidad cambiaba, pero había algo que la mantenía ordenada, que la mantenía coherente. Ese algo para Heráclito era como una especie de sustancia, que tampoco era una sustancia, sino era como vamos a ponerle una cosa, una entidad que estaba en todas las cosas que existen. Y para él eso era el fuego, pero el fuego, vos imaginátelo, no solo como el fuego que vos podés ver en una fogata, sino que para él el fuego era equivalente al logos, y acá vamos a parar un poquito. ¿Viste lo que vimos en los estoicos que decían que había una especie de inteligencia o Dios que estaba en todas las cosas? Bueno, para Heráclito va a haber una inteligencia también, una inteligencia superior que nos trasciende, que está por encima de nosotros y a la vez está con nosotros, porque él dice que está en cada uno de nosotros y en cada cosa que existe, que para él le va a llamar esta palabrita, logos, pero que significa eso, inteligencia, intelecto, razón. Y para él, el logos, para poder pensarlo, para poder imaginárnoslo cómo sería, para él es como el fuego. ¿Y por qué el fuego? Porque vos, ahora sí, visualizá una llama. Visualizá las llamas del fueguito ese que haces para hacer el asado. Para vos es el fuego, es un concepto, el fuego.
Pero el fuego está siempre cambiando, nunca es lo mismo, más allá que vos en tu mente te lo imagines como algo quieto. En realidad el fuego está todo el tiempo cambiando, las llamas que surgen, desaparecen, vuelven a surgir, vuelven a desaparecer, toma infinita forma, porque si nosotros sacáramos fotos con alguna cámara del fuego, veríamos que nunca tiene la misma forma, siempre las llamas son de una forma distinta. Entonces, pero al mismo tiempo está ordenado, porque nosotros podemos entender que es un fuego. No sale volando por el aire y nos ataca, no, está en su lugar. Entonces le va a decir que la realidad tiene esa inteligencia que la ordena, que está de fondo, que permite que las cosas cambien, pero que al mismo tiempo permite que tengan coherencia, o sea, porque también es inteligencia, no solo es fuego. Y él decía, y esto acá es una cosa que vamos a ver que tiene cierta similitud con Platón y que Platón luego va a tomar de Heráclito y también va a tomar de Parménides, que es el próximo que vamos a ver, que los sentidos no podían ver este logos. Los sentidos lo único que veían era el fuego, el concepto, la cosa que está ahí, el río, Uruguay, Peñarol, Nacional, la Vela Puerca, yo, Juan, Pedro, cosas que existen, que están quietas. Pero él decía que los sentidos no nos dejaban ver la naturaleza verdadera de esa realidad, que estaba todo el tiempo cambiando y que nunca era la misma cosa. Hay una frase muy famosa de Heráclito que dice, nadie puede bañarse en el mismo río dos veces, porque el río ya no será el mismo y la persona tampoco será la misma. Es decir, yo hoy hace calor, no, en realidad está re frío, pero imagínate en verano, hace calor y me voy a pegar un baño en el río. Y al otro día me voy a pegar un baño en el río. Y entonces yo pienso que todos los días me estoy yendo a bañar al río Uruguay. Heráclito va a decir, no, 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 no. El río Uruguay es algo que vos creés que existe y que está quieto, pero el río Uruguay como tal no existe. Es agua que está pasando y el agua siempre es distinta. Y el vos que te vas a bañar hoy no va a ser el mismo de mañana. Porque imagínate una cosa, yo hoy pienso que el chorizo con mostaza está rico. Pero hoy de noche pruebo chorizo con mostaza y me doy cuenta que es un asco. Entonces mañana yo ya no voy a ser la misma persona porque voy a saber que el chorizo con mostaza es feo. Eso es un ejemplo para que vos veas como para él todo estaba cambiando todo el tiempo. Entonces él tiene varias tesis, ¿no? Una de las cosas que afirma es que todo cambia. Eso es algo que te tiene que dar claro de Heráclito. Para él todo está cambiando todo el tiempo. Y son todos los ejemplos que ya te estuve mencionando, ¿no? Y que muchas veces nosotros, por culpa de los sentidos, no nos damos cuenta de ese cambio. Creemos que siempre es lo mismo cuando en realidad nada es lo mismo siempre porque todo el tiempo está cambiando. Un segundo punto que para Heráclito conforma la realidad es la, es la composición de los opuestos. Esto puede parecer un poco extraño, pero cuando te lo explico vas a ver que no es tan extraño. Él dice que la realidad está compuesta de extraños, que no existe tal cosa como el bien y el mal, sino que el bien y el mal son parte de lo mismo, que no existe tal cosa como la justicia y la injusticia, sino que la justicia y la justicia son parte de lo mismo, porque se necesitan una de la otra para entenderse. Así como está el día y la noche, vos para entender el día tenés que saber lo que es la noche, para saber lo que es el bien tenés que saber lo que es el mal, y si no existiera el mal no existiría el bien, y si no existiera la noche no existiría el día. Para entender lo que es la salud se tiene que entender lo que es la enfermedad, o viceversa. Entonces hay una frase también que dice que el camino de subida es el mismo que de bajada. Nosotros cuando vamos subiendo no entendemos que el camino que estamos subiendo es en realidad el mismo que luego vamos a bajar. ¿Entendés? Los opuestos siempre están en la misma cosa, por decirlo de una manera. El tercer punto que menciona es que detrás de la realidad que nosotros vemos con los sentidos existe el fuego, que el fuego es como la representación de esa inteligencia, de esa manifestación de la razón, que es lo que le da movimiento, armonía a la realidad. Es decir, lo que hace posible que la realidad, a pesar de que esté continuamente moviéndose, tenga coherencia. Y después el cuarto punto es que a pesar de que nosotros vemos una cantidad de cosas en el mundo, por ejemplo, mira a tu alrededor, una mesa, una silla, una pared, una casa, una persona, él dice que de fondo somos todo lo mismo y todos pertenecemos a una unidad o a una cosa primaria o pertenecemos a ese logos, a ese fuego que nos compone y que si nosotros no vemos eso es porque nuestros sentidos nos están engañando. Fíjate, esto es bien figurativo como para que te representes la imagen en la cabeza, como que si existiera un fuego que del fuego de sus llamas empieza a escupir toda la realidad como nosotros la vemos, pero que en realidad no deja de ser parte del mismo fuego. ¿Cómo podemos bajar esto o pensarlo desde el hoy en una actitud bastante práctica? Pensemos en el amor. Nosotros muchas veces creemos que el amor es algo para siempre, que es algo eterno, que es algo que una vez que lo encontrás no se va más. Y Heráclito te va a decir, no, eso capaz vos pensás que es así, pero el amor está cambiando todo el tiempo porque las personas cambian. La persona que hoy te ama en el día de mañana puede que ya no te ame más, o quien no te ama hoy puede que en el día de mañana te ame, y al otro día no, y al otro día sí. ¿Me entendés? Como que él decía que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver ese cambio porque
resulta muy cómodo ver la permanencia. Nos resulta cómodo pensar en la amistad como algo también que es para siempre, o en la familia, que siempre fue así, que las cosas no cambian, cuando en realidad todo está cambiando y está cambiando todo el tiempo. Y en nuestro ser interior y en todas las cosas está dando esa lucha eterna entre los opuestos, entre el amor y el odio. Imagínate, no sé, a una persona que a veces hay días que la odiamos, hay otro día que la queremos, hay otro día que la amamos. Entonces como que él acepta el cambio, él no va a decir que es algo que está mal, hoy quizás te dirán ambivalente, o te dirán que no tenés personalidad, o que no tenés una persona fija, que cambias todo el tiempo, pero para él eso era normal. Las cosas cambian, las personas cambian. No nos mintamos a nosotros, no creamos que vos hoy sos malo, vos hoy sos delincuente, vos sos hoy una persona tímida. No, no, no. Eso en realidad va a cambiar y de hecho cambia todo el tiempo, ¿no? No existen las esencias fijas de las cosas. Vos más adelante, en realidad ya lo vimos, Platón va a tomar esto de Heráclito, porque Platón no es bobo, también reconoce que hay cosas que cambian y va a crear en base a eso que cambia el mundo sensible. Y después va a tomar de Parménides y toda la parte que ahora luego en el otro audio vamos a ver, que le habla del ser como algo que en realidad no cambia, que no se mueve, ahí va a poner el mundo de las ideas. Esto como un spoiler para que vos vayas relacionando.